Bueno, buenos días chicas, chicos. Vamos a iniciar la actividad del día hoy, lunes 4 de marzo de 2024. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos, todas? Bien, muy lunes, muy lunes. Pero vamos a arrancar. La idea es la siguiente. Venimos trabajando con eh, análisis o estructuras de lecturas paradigmáticas, es decir, cómo pensamos nuestra disciplina, cómo vamos pensando la psicología en función de diferentes perspectivas, en función de diferentes formas de ver el objeto de estudio. En ese sentido, habíamos dicho que justamente las perspectivas representaban una forma de posicionarse, de pararse, de mirar el objeto. También habíamos dicho que en esta unidad, la unidad 3, íbamos a tener una parte que tenía que ver con epistemología y otra parte que tenía que ver con procesos psicológicos básicos. Ahora que tenemos las herramientas suficientes, podemos entender que cuando nosotros hablamos tengo un compañero, una compañera, cuando nosotros hablamos de procesos psicológicos básicos, es decir, qué hace el sistema nervioso central, ¿sí? En el proceso, cómo participa el sistema nervioso central en el procesamiento de información, en la capacidad adaptativa del ser humano, lo que estamos haciendo es mirar al ser humano desde una perspectiva particular. Estamos parándonos, posicionándonos desde el lugar de las neurociencias como herramienta de lectura. Entonces, en ese sentido, no solamente vamos a hablar del sistema nervioso central y de lo que él mismo hace, sino que efectivamente lo que estamos viendo, lo que estamos pensando, es una forma de ver al ser humano en el mundo, es una forma de ver al ser humano frente a sí mismo, frente al resto, en los vínculos, a través de un concepto particular. ¿Cuál es el concepto particular? La capacidad adaptativa del ser humano, del Homo sapiens sapiens, y esa capacidad adaptativa mediada a través del funcionamiento de su cerebro. En ese sentido, es importante entonces entender que todo lo que vemos luego de procesos psicológicos básicos, atención, memoria, función ejecutiva, emociones, etcétera, etcétera, todo aquello que vemos es visto, es leído, es interpretado desde una perspectiva, desde una posición particular. En ese sentido, las perspectivas vinculadas a las neurociencias parten de ciertos postulados. El principio de ellos es que el sistema nervioso central, que el cerebro, aquello que está guardado en la cabeza del ser humano, que el sistema nervioso central es un órgano compartido por diferentes especies y que la diferencia entre el sistema nervioso central del ser humano y la diferencia y el sistema nervioso central de una rata, de un mono, de un delfín, es el quantum, el monto evolutivo, ¿sí? Pareciera ser que cuando uno desarma, por ejemplo, el cerebro de un ser humano y el cerebro de una rata, las diferencias son notables, pero también las similitudes son notables. Es decir, que uno de los primeros preceptos, uno de los primeros principios del estudio del ser humano como o desde una perspectiva de neurociencias es la psicología comparada. ¿Por qué? Porque pareciera ser que yo puedo estudiar en ciertas especies el funcionamiento del cerebro para poder inducir, para poder pensar cómo funciona en el ser humano. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué yo estudiaría en otras especies y no estudiaría en el ser humano? Porque, como habíamos dicho, todo modelo paradigmático implica, ¿sí?, una definición del objeto y una definición metodológica. Y en este sentido, las neurociencias nos proponen una visión metodológica estricta donde la experimentación es una de las herramientas fundamentales para la construcción del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que para poder aseverar desde las neurociencias que algo funciona como propongo que funciona, yo debería poder, ¿sí?, controlar aquellas variables que forman parte del fenómeno. Es decir, que debería crear las condiciones óptimas para que el fenómeno que yo quiero estudiar se exprese. Vamos a decirlo en una cuestión más coloquial, ¿sí? Supongamos que yo estoy estudiando la retención de la memoria, la capacidad de retención de la memoria de corto plazo. Ya vamos a ver qué es eso. Para ello, ¿sí?, yo necesito
esto, interactuar con el sujeto, tratar de saber cómo funciona, cómo recuerda, cómo guarda, cómo recuerda, cómo recupera. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear condiciones óptimas para que, por ejemplo, memoria no se confunda con atención, no se confunda con lenguaje, ¿sí? No se confunda con cansancio. Entonces, cuando yo estudie ese fenómeno, cuando yo le pregunte a mi sujeto, se lo voy a preguntar en condiciones óptimas, que son condiciones manipuladas. ¿Sí? El experimento me permite a mí controlar diferentes variables. Si la memoria funciona igual con palabras conocidas que con palabras desconocidas, con palabras largas, palabras cortas, en estado de activación o en estado de cansancio, si funciona lo mismo para mujeres biológicas u hombres biológicos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, las neurociencias proponen, sostienen, ¿sí? Una explicación, o mejor dicho, la aplicación, perdón, de un método donde se pueda controlar la mayor cantidad de variables. Y obviamente, si yo quiero conocer acerca del cerebro, quiero conocer acerca de cómo funciona, voy a manipular sus condiciones eléctricas, sus condiciones químicas, y claramente eso en términos éticos no puede realizarse en Homo sapiens sapiens. Por eso la psicología comparada tiene como base esto. Diferentes especies preservan ciertas cualidades del cerebro. ¿Sí? Entonces, si yo lo estudio en un animal en el cual sí puedo manipular variables, tal vez puedo inferir en base a estos conocimientos cómo funciona el sistema nervioso central del Homo sapiens. ¿Sí? Entonces, el primer precepto es este: preservación de la función cerebral a lo largo de las especies. Segundo, que el método a través del cual yo accedo al conocimiento es el método experimental. Tercero, la unidad principal de análisis es el cerebro, es el sistema nervioso central, y en función de cómo yo logre conocer el cerebro es como voy a conocer la capacidad adaptativa del ser humano. Obviamente hay diferentes niveles de análisis, desde lo más micro, es decir, los componentes más pequeños, más moleculares del cerebro, hasta lo más macro, diferentes regiones de tejido interactuando entre sí y generando funciones complejas, ¿sí? ¿Qué vamos a aprender a lo largo de toda esta parte de la unidad que nos queda? Por un lado, vamos a entender cómo funciona el cerebro en términos generales, y por último, o como segundo, vamos a entender cómo se complejiza cada una de estas funciones que nosotros vamos a estudiar. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Primero, empezar a conversar. Habíamos dicho en alguna clase, habíamos dicho en algún punto que la unidad funcional, la porción completa más pequeña que podíamos identificar dentro del tejido cerebral son las células, en este caso células nerviosas, se denominan neuronas. Las neuronas son una serie de células que tienen prolongaciones como arborizaciones, como ramas, como eso, prolongaciones que le permiten comunicarse entre sí, entrelazarse y comunicarse entre sí, ¿sí? Las neuronas producen sus propios sustratos de comunicación. Tanto el potencial eléctrico como la comunicación química está producida hacia adentro de la neurona. Hay partes específicas de la neurona que produce estos elementos y que utiliza para comunicarse con el resto de las neuronas. Cuando hablamos, y esto lo habíamos dicho también, cuando hablamos de, no sé, neurotransmisores, dopamina, no sé, serotonina, noradrenalina, etcétera, de lo que hablamos es justamente de aquellos elementos químicos que utilizan las neuronas para comunicarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una función cerebral, de función de parte del tejido o del completo del tejido cerebral, estamos hablando de elementos químicos y eléctricos intercambiándose entre las neuronas, ¿sí? Ahora bien, las viejas teorías del sistema nervioso central sostenían que cada porción, cada parte
del cerebro, ¿sí? Estaba, por llamarlo de alguna forma, vinculada a una función específica. Entonces, si yo podía estudiar una determinada porción, podía estudiar una determinada función. Hoy en la actualidad sabemos que en realidad la función del sistema nervioso central es compleja y de relevo, es decir, que no hay un tejido que cumpla una función, sino que hay una serie de tejidos que juntos cumplen ciertas funciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de memoria, no hablamos de una porción específica, sino de la interacción de diferentes porciones del cerebro para confluir en justamente esto: la incorporación de información, la clasificación, el almacenamiento y la recuperación, ¿sí? Es en esto, en esta comprensión, por llamarlo de alguna forma sistémica, que entendemos, ¿sí? Y vamos entendiendo cómo funciona el cerebro en cada una de sus capacidades o funciones o procesos, como se los denomina en la unidad. En ese sentido, lo que vamos a hacer justamente a lo largo de esta unidad es ir destejiendo, desarmando, viendo cada uno de esos procesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Se me ocurre, pienso yo, y veamos a ver si lo podemos plasmar en una actividad. Mi intención es que a partir de ahora, bueno, sigamos trabajando con inteligencia artificial como nuestra herramienta de aprendizaje, ¿sí? Algunas de ustedes ya vi que utilizan Siri, algunas utilizan eh, ChatGPT, que es lo que les había recomendado yo, simplemente porque es lo que yo manejo, ¿no? Pero si utilizan otro tipo de inteligencia, me parece que funciona también bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir utilizando esta herramienta, y en este caso particular, ya se los voy a plasmar en, eh, en la guía que va a acompañar este video. ¿Qué vamos a hacer en este caso particular? En este caso particular, yo lo que quiero es que le preguntemos a la inteligencia artificial sobre diferentes modelos teóricos de un mismo fenómeno. Por ejemplo, ¿qué quiero que sepamos? ¿Qué quiero que le preguntemos? ¿Qué piensa cada modelo teórico sobre la memoria y el olvido? Específicamente, ¿qué piensa la psicología cognitiva? ¿Qué piensa la psicología básica, las neurociencias? ¿Qué piensa el psicoanálisis? ¿Sí? ¿Qué piensa la Gestalt acerca de la memoria y el olvido? Para intentar comparar modelos explicativos. Posterior a eso, es decir, en las clases que siguen, vamos a ir avanzando sobre cómo específicamente desde las neurociencias hablamos de estas funciones. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ya lo voy a plasmar en la hojita. Les vamos a preguntar a la inteligencia artificial cómo diferentes modelos teóricos explican el funcionamiento de la memoria y el olvido. ¿Cómo? Para entrar en tema, creo que es uno de los temas más apasionantes dentro de la psicología, la memoria y el olvido siempre ha preocupado, ¿sí?, al ser humano. En el intento de comprender cómo funciona el ser humano, la memoria y el olvido han ocupado un lugar fundamental, un lugar principal. Fíjense qué paradojal, que es muy sencillo imaginarse la idea de generar memoria, y es muy complejo pensar cómo se olvida. Es muy complejo intentar olvidar. ¿Intentaron olvidar algo? Soltar, la famosa premisa, debes soltar. ¿Cómo olvidas? ¿Cómo te olvidas de algo? Si en el momento de pensarlo ya lo estás recordando. La memoria ha preocupado, sí, a la comprensión del ser humano a lo largo de los siglos. Y a eso vamos a ingresar nosotros hoy. Los invito, de paso, para que vayamos entrando en tema, si les gusta la literatura, busquen un cuento largo de Jorge Luis Borges, un literato argentino que tiene algunas cosas interesantes, súper lindas, otras un poco aburridas, que se llama Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es un señor que vivía en el campo, a quien le ocurre un accidente, y producto de ese accidente no puede olvidar nada. Entonces tarda un día entero en vivir y un día entero en recordar todos y cada uno de esos detalles del día entero en que vivió. Es el fenómeno de hipermnesia, exceso de memoria.
Léanlo, es súper interesante, si lo pueden leer, nada, es divertido. Nos vemos el miércoles. Adiós.